Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Mesías, mi Salvador, eres tú el gran yo soy, la razón de mi vivir, bondadoso justificador, derramaste sobre mí tu dulce y tierno amor. Jesús, mi Señor, recibe mi adoración, fluye de mi corazón. Jesús, mi Señor, la abundancia de mi ser, te ministro, Hijo de Dios. Maestro de amor y de paz, puedo ver tu luz en mí, que sustenta mi existir. Y redentor, mi vida se postrará, ante ti confesará. Jesús, mi Señor, recibe mi adoración, fluye de mi corazón. Jesús, mi Señor, la abundancia de mi ser, te ministro, Hijo de Dios. Fluye de mi corazón. Jesús, mi Señor, de la abundancia de mi ser, te ministro, Hijo de Dios. Jesús, mi Señor, recibe mi adoración, fluye de mi corazón. Jesús, mi Señor, la abundancia de mi ser, te ministro, Hijo de Dios. Y continuamos compartiendo la palabra de Dios. Palabra de Dios que por otro lado es apasionante. Apasionante es lo que estamos tratando aquí en el libro, en la carta a los romanos. Es una carta verdaderamente que es de bendición para nuestra vida cuando venimos delante de Dios con una disposición en nuestro corazón de recibir de Dios aquello que va a ser útil para nuestra vida y también para gloria y alabanza de Dios. Estamos en Romanos capítulo 3 y versículo 21 y precisamente desde Romanos 3 capítulo 21 hasta el capítulo 5 y versículo 21
Hallamos ahí una enseñanza que puede ser de edificación para nuestras vidas, y es que Dios provee un Salvador. Dios provee un Salvador. Es decir, que el hombre, cuando estaba perdido en sus delitos y pecados, Dios no nos dejó, como veremos más adelante, ahí, como se suele decir, tirado, ni mucho menos, sino que Dios tuvo misericordia de nuestras vidas y Él envió a su tiempo un Salvador. Tal vez algunos de nosotros hemos asistido alguna vez a un juicio, quizás como testigo. A lo mejor quizás lo hemos visto en alguna película, otra vez a través de la televisión, y podemos ver ahí como el fiscal expone los cargos al acusado. Por otro lado, vemos al abogado defensor como expone su defensa, y cuando el juez tiene todos los datos, vemos que se retira durante algunos minutos a deliberar y más tarde emite la sentencia del juicio que todo el mundo está esperando, tanto los testigos como los que están implicados en el asunto del juicio. Si la sentencia es de inocente, ya que todos los cargos que se han presentado son débiles y las suposiciones que se han planteado sobre el acusado o la acusada, nos vamos a sentir aliviados por el resultado de esa persona que es inocente, y vemos ahí que la justicia ha triunfado. Ahora bien, si el caso fuese al revés, que los cargos son firmes y con las pruebas firmes y sin lugar a dudas, y vemos que el juez lo declara inocente, ¿cómo podríamos sentir nosotros? Quizás nos sentíamos defraudados, quizás podríamos sentirnos, como muchas veces se dice, que la justicia no ha obrado de acuerdo a lo que debía de hacer, a lo que el acusado había hecho, ya que todas las pruebas eran aplastantes sobre ello, y sin embargo el juez, que tiene la última palabra, ha dicho que era inocente. Las Escrituras, igualmente, es decir, cuando digo las Escrituras me estoy refiriendo a la Biblia, a la palabra de Dios, igualmente condena la absolución de culpable y la condenación del inocente. Y lo vamos a estar tratando esto despacito para que lo entendamos. Pasar por alto la maldad es tan injusto como censurar al inocente. Es decir, cuando estamos quizás pasando por alto la maldad, estamos siendo cómplices de esa maldad, bien sea de nuestra propia familia, de nuestros propios amigos, o quizá de una persona que nos puede resultar simpática, y por eso vemos que lo que ha hecho no es tan digno de censurar. Por eso te digo que pasar por alto la maldad es tan injusto como censurar al inocente. Dios considera ambas acciones como maldad, es decir, que es una maldad el hacer esto. Y lo podemos hallar en el libro de Deuteronomios, capítulo 25 y versículo 1, donde dice la palabra de Dios: si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces lo juzguen, estos observarán al justo y condenarán al culpable. Hasta ahí todo bien. Pero vemos también en Proverbios 17, versículo 15, que dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominables a Jehová, que es lo que anteriormente me he estado refiriendo. También dice Proverbios 18:5: tener respeto a las personas del impío para pervertir el derecho de justo no es bueno. Y también nos dice en el mismo libro de Proverbios, capítulo 24, versículo 23 al 25, también estos son dichos de los sabios: hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. El que dijere al malo justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones, mas los que reprendieren tendrán felicidad, y sobre ellos vendrá gran bendición. De manera que Pablo está sorprendiendo aquí a los romanos, en esta carta que es enviada precisamente a los romanos, cuando dice en la misma carta, capítulo 4 y versículo 5: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia.
Aquí seguramente se deberían de llevar las manos a la cabeza y decir, bueno, ¿esto cómo es? Y verdaderamente muchas veces no entendemos muchas cosas porque somos muy ligeros en juzgar y en decir algo que muchas veces no reflexionamos con el debido tiempo. Dice aquí en Romanos 4:5 que Dios justifica a los malvados. Pero vamos por pasos. Note que es por fe y no por obras. Por la fe depositada en su Hijo Jesucristo y en la obra que llevó a cabo en la cruz del Calvario. Ahora cabe hacerse una pregunta. ¿Contradice Dios su propia palabra? ¿Está Él violando los principios que Él mismo estableció en la ley y en los profetas? ¿O es solamente la impresión de que este caso da? Vamos a revisar cómo Pablo explica lo que parece ser un dilema. Por ejemplo, los creyentes también somos como el hombre acusado en la segunda situación que ya he cometido anteriormente, es decir, que somos culpables, absolutamente todos, porque todos a una nos hemos desviado, como dice la palabra de Dios, y bueno, no hay ni aún uno. Es decir, todos los hombres somos culpables, pero justificados por Cristo mediante la fe depositada en Él, ya que Cristo demostró su amor, sufriendo en nuestro lugar para hacer, precisamente, que seamos justificados, hacer lo que esto sea posible. Nos sigue diciendo la palabra de Dios en Romanos 3:21, que son precisamente los versículos que tenemos aquí para compartir. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Repito esta palabra, pero ahora. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, como he dicho, la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que crean en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, es decir, sin tener que pagar absolutamente nada, por su gracia, es decir, por el don que Dios da, que es un regalo, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a que Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Está diciendo aquí la palabra de Dios que sencillamente el Señor Jesucristo es nuestro Redentor. ¿Y quién es el Redentor? Quizá alguna vez lo he explicado, pero voy a volverlo a hacer. La palabra Redentor es la palabra hebrea que lleva la palabra Koe, y esa palabra significa a aquella persona que es más cercana a aquel que tenía una deuda y no podía pagarla. Cuando esta persona tenía esa deuda que era muy elevada, pues no podía pagarla de ninguna o de otra manera, y quizá le podían quitar las tierras, los bienes que tuvieran, y podía llegar quizá a hacer durante unos años estar trabajando gratis para la persona a la que le debía eso. En aquellos tiempos se decía que podía ser esclavo durante ese tiempo para poder así hacer frente a todo lo que debía. Ahora bien, si la deuda de esta persona era tan grande, que aún trabajando toda su vida no podía pagarla, ni aún dando todos sus bienes, entonces venía uno de la familia, el Kohen, es decir, aquel que se ponía para redimir, para pagar el precio. Y esta persona pagaba el precio y el deudor quedaba completamente libre. En los días de hoy lo vamos a exponer de otra manera. Imagínate que tú tienes que pagar el piso y tienes la hipoteca. Y si no pagas, el banco se lo queda. Y tú tienes familia y no tienes dónde ir. Entonces uno de tu familia sale y dice, ¿cuánto es lo que se debe? Pues se debe X dinero, sea el que sea, los miles de euros que sea. Y esa persona de tu familia, o algún amigo, algún conocido, algún benefactor, pues coge y paga ese dinero, entonces tú ya quedas libre. Este es tu Redentor, el que ha pagado el precio. Bien, cuando Dios dice que Jesucristo es nuestro Redentor, quiere decir que fue Él el que pagó el precio por nuestros delitos y pecados en la cruz del Calvario.
fue absolutamente Él. Vemos por tanto que, como he dicho antes, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Es decir, para manifestar que lo que Dios está haciendo es justo. ¿Por qué es justo? Porque, como hemos dicho antes, es el mismo Dios el que se encarna y se hace hombre para poder pagar así ese precio por nuestros delitos y pecados en la persona de Cristo Jesús. Y todo ello lo hace para manifestar su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, como dice Romanos 21 al 26. Y sigue diciendo el versículo 21, pero ahora. Pablo vuelve su atención del estado pecaminoso de las personas, como nos lo muestra en Romanos 1:18 al capítulo 3:20. Ahí nos está mostrando ese tres tipos de personas que son diferentes completamente, aunque vivimos todas, como se suelen decir, en un mundo y en una gran aglomeración de personas. Tú solamente ves personas, pero claro, tú no ves sus ideas, tú tampoco ves lo que ellos son, ni mucho menos. Y ahí en Romanos 1:18 al capítulo 3:20, ahí nos está mostrando, nos muestra al mundano, como ya hemos compartido en anteriores capítulos. También nos está mostrando al moralista y también nos muestra al religioso, es decir, tres clases de personas. Y en esas tres clases de personas nos ha mostrado la palabra de Dios que cada uno de ellos son culpables. Y son culpables precisamente porque no aceptan, no hacen la voluntad de Dios. Así que vemos que, como nos muestra en estos capítulos, hacia la provisión está señalando aquí hacia la necesidad que tiene el hombre, tanto el mundano, el moralista, como el religioso, de un Salvador. Tiene la suma, la pronta necesidad de un Salvador. Él hace este cambio, Pablo, cambiando el tema de la ira, que nos muestra en Romanos 1:18, hacia el tema de la justicia, en este versículo 21 del capítulo 3. Es decir, del juicio hacia la justificación. Romanos 1:18 dice que estamos bajo la ira de Dios. Eso es lo que dice anteriormente. Lo que decía antes, que estamos bajo la ira de Dios. Pero ahora tenemos acceso a la justicia de Dios. Romanos 3:21. Antes estábamos bajo la condenación, pero ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Antes el pecado nos esclavizaba, pero ahora habéis sido libertados del pecado. Romanos 6:22. Antes la ley nos ataba, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquello en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Romanos 7:6. Ante los gentiles estábamos separados de Cristo, sin esperanza y sin Dios. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Efesios 2:13. Por tanto, vemos que tiene una gran importancia cuando Pablo está diciendo, pero ahora. No solamente señala a una transición lógica en el argumento de Pablo, sino que también en cuanto al momento en que Dios había escogido para ese ahora. Y ese ahora lo escoge Dios. Lo vemos que en Gálatas capítulo 4 y versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Nótese, pero, hay otro pero ahí. Es decir, cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo. Para la gran mayoría de los judíos, el Evangelio le era a ellos algo nuevo. Pero en realidad, el Evangelio no lo era ni mucho menos. Y le era nuevo sencillamente por una cosa. Es porque ellos no escudriñaban la palabra de Dios.
Ellos se habían aferrado a las tradiciones y a los ritos. En el Evangelio de Juan, el mismo Señor Jesús le dice a los religiosos de su época: escudriñad las Escrituras porque ellas son las que hablan de mí. Es decir, que ellos no escudriñaban las Escrituras. Es decir, que ellos debían de haber estado esperando como Simeón y Ana en el templo, que oraban, buscaban, leían la palabra de Dios, estaban buscando la venida del Mesías y lo hallaron allí en el templo. Por tanto, vemos que ellos, los judíos, precisamente ignoraban que el Evangelio no era algo nuevo, sino que era algo que ya anteriormente había sido anunciado. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9 y 10 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, repito, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Nótese, antes de los tiempos de los siglos. Es decir, que los judíos lo deberían de saber, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Así que hallamos aquí que de nuevo nada, que esto ya estaba anunciado y estaba anunciado de siglos anteriores. Lo que pasaba es que los judíos no entendían, lo veían como algo nuevo y precisamente porque no escudriñaban la palabra de Dios. Asimismo, también suele ocurrir esto a muchos cristianos. Cristianos me estoy refiriendo que solamente van al culto los domingos, o quizá una vez al mes, o quizá que son domingos son cristianos muy fieles, pero solamente los domingos. Y el resto de la semana ni siquiera, o un poquito, o algunos minutos muy escasos, pues se dedican para darle gracias a Dios por los alimentos y como mucho leer la palabra de Dios. Entonces muchas veces se sorprenden cuando se le anuncian, cuando escuchan la palabra de Dios, de algo que Dios está manifestando y que es primordial para su vida y para la comunión con el Hijo de Dios. Sin embargo, ignorando estas cosas, muchas veces los cristianos nos podemos desviar, precisamente no poner diligencia en estudiar la palabra de Dios, y no solamente en estudiar, sino también en orar, también en alabar, en adorar a Dios y en congregarnos con la iglesia del Señor Jesucristo. Pablo, por tanto, aquí está señalando dos clases de justicia. Primeramente, una es mi propia justicia, es decir, una justicia legalista, que dice que los demás hagan. Es decir, el legalista está sacando defecto a los demás siempre, como hemos visto también en Romanos los capítulos anteriores. Siempre está sacando defecto a los demás. Es como nos dice también en el Evangelio de Mateo, que está mirando en el ojo el pizco, aquello que hay, aquella pequeñita cosa que tiene en el ojo, y él no se ve la viga que tiene en el mismo ojo de él. Por tanto, vemos que aquí, la justicia que primeramente se detalla es mi propia justicia, es decir, la justicia del legalista, que dice lo que los demás deben de hacer, saca los defectos de los demás, pero él absolutamente no hace nada y sin embargo sí que critica lo que los demás hacen. Vemos que también hay una justicia no solamente en eso, sino una justicia basada en los propios esfuerzos del hombre y en observar la ley para así merecer la aprobación de Dios. Recuerdo que la ley señala el pecado, pero no lo quita, de ninguna de las maneras. Por tanto, hallamos aquí algo que puede ser también de bendición para nuestra vida, y es lo siguiente, y es que una justicia basada en nuestros propios esfuerzos, en los esfuerzos que nosotros podamos hacer, no le van a agradar a Dios. Y también una justicia que está basada en ir de vez en cuando a la iglesia a congregarse para así merecer la aprobación o el beneplácito de Dios es un error tremendo. En otras palabras, el vivir solamente los domingos como cristiano y el resto de la semana como quieres, esto es engañarnos a nosotros mismos. Recuerdo, y como he dicho,
que la ley fue dada para señalar el pecado, pero no para quitar el pecado. La otra clase es la justicia. Es la justicia que nos habla y que nos dice que es la justicia por la fe. Y nos dice Filipenses capítulo 3, versículo 9. Y ser hallados en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Nótese, y quiero hacer mención aquí a algo, y es lo siguiente, que Pablo se empeñaba en que siempre que Dios le mirase a él fuese hallado en Cristo Jesús. Es decir, que Jesucristo fuese el que gobernase su vida, absolutamente en todo. Y si era Jesucristo el que gobernase su vida, no iba a ser su propia justicia, sino que iba a ser la justicia que es por la fe en Cristo Jesús. También cuando dice aquí ser hallado en él, hay algo que muchas veces a los cristianos nos anima, y así lo muestra la palabra de Dios, que dice que debemos de animarnos, de exhortarnos y de decirlo cuando suene la trompeta, porque sonará la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que hayamos quedado. Pero los que hayamos quedado para que seamos arrebatados al cielo, juntamente con el Señor Jesús para recibirle en las nubes, debemos de ser hallados en él. No ser hallados en nuestra propia justicia, sino en la justicia que es por la fe. La justicia de Dios es uno de sus atributos morales. Y sus atributos morales todos sabemos que son santidad, justicia, fidelidad, misericordia, amor y bondad. Estos son sus atributos morales. El Evangelio revela que esta justicia es la justicia que es de Dios, como nos dice también Romanos capítulo 1 y versículo 17. Así que vemos que esta justicia precisamente es la de Dios. De manera que esta justicia se origina en Jesucristo. Jesucristo es la fuente. Cuando lo recibimos en nuestra vida, recibimos su justicia. No recibimos nuestra justicia para que sigamos viviendo con nuestra propia justicia. Y nótese lo que dice 1 Corintios capítulo 1 y versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí? Pues lo que estoy diciendo aquí es que cuando lo recibimos en nuestra vida, recibimos la justicia precisamente del Señor Jesucristo. Que vano es para aquellos que dicen que son Jesucristo y que tienen a Cristo en su corazón, pero que siguen haciendo la misma justicia que hacían anteriormente, que siguen haciendo asesión de personas, por ejemplo. Qué vana es. Por tanto, vemos que esta es la manera, y no hay otra como Dios nos hace aceptables delante de Él. Es decir, para que nosotros seamos aceptables delante de Dios, tenemos que hacer la justicia de Cristo Jesús. Pablo también aclara lo que quiere decir acerca de la justicia de Dios. Primero, por ejemplo, es aparte de la ley, como nos dice en Romanos 3:21. Segundo, testificada por la ley y los profetas, capítulo 3, versículo 31. Y tercero, por medio de la fe en Jesucristo, capítulo 3, versículo 22, que vamos a estar ahora leyendo, donde dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Nótese que dice por medio de la fe en Jesucristo. Así que la salvación es por fe, no es por obras, como nos dice en Efesios 2, 8 y 9, para que nadie precisamente no se gloríe. Aparte de la ley, en estos pasajes simplemente significa que nosotros no podemos obtener esta justicia observando la ley, ya que es un regalo. Si pudiéramos hacer méritos para merecer la justicia de Dios, dejaría simplemente de ser
un regalo. Pero de ninguna manera Pablo está rechazando, ni mucho menos, la ley de Dios, sino que también nos dice en Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Es decir, que si una cosa es santa, es buena, no hay por qué rechazarla. Pero sin embargo, como repito otra vez, la ley lo que señala es el pecado al hombre. Sigue diciendo el versículo 21 de Romanos capítulo 3, la ley y los profetas. Ellos testifican de la ley de Dios y testificaron en tiempos pasados. Ellos registran las buenas nuevas que Dios prometió hace mucho tiempo atrás. Y esto lo podemos hallar, como nos lo dice también, en Romanos 1 y versículo 2, que dice Pablo, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Así que vamos a estar desvelando ahora aquí como aquello que le parecía a los judíos como una novedad del Evangelio, el tal no lo era, ni mucho menos. Como hemos visto aquí que los profetas y la ley ya testificaban de este Evangelio. El Evangelio no es una ocurrencia tardía de Dios, ni tampoco es una nueva doctrina, que ahora viene un grupo de personas diciendo, bueno, estos traen aquí una nueva doctrina. Sin embargo, el hombre con su argumento y yéndose de la palabra de Dios, sí que han hecho dogma y doctrina que no están en la palabra de Dios y que equivocan a las almas que verdaderamente tienen hambre y sed de Dios. En otras palabras, de tener un encuentro con su Salvador, Jesucristo. Por ejemplo, Adán y Eva. Ellos abrieron la puerta de su corazón al pecado. Ellos fueron engañados por Satanás, como nos dice la palabra. Y vemos en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde vemos aquí una sentencia que hay, pero también hay un acto de misericordia. Así que vemos en primer lugar donde dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Aquí hallamos ya el juicio de Dios sobre Satanás. Es un juicio que se había de cumplir y que se ha cumplido, donde el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario hirió a Satanás precisamente en la cabeza, una herida mortal, aunque él también le hirió en el calcañar, es decir, en el pie. Y vemos que es la primera promesa también que hay por otro lado de un Salvador a través de la mujer. Vemos que es una promesa. No voy a entrar ahora aquí, en cuanto que ya vemos que en el capítulo 11 de Génesis, ahí cuando nos está hablando de Babel, nos está hablando de Nimrod y demás, como ya levantaron ahí una estatua, los hombres con una mujer y un niño en brazos, y empezaron a adorarle. Desde ahí, precisamente, empieza ya esa clase de idolatría que hasta en el día de hoy todavía tenemos, desgraciadamente, en muchas naciones, pues lo practican esto. Por tanto, vemos que también hallamos tiempos posteriores en los cuales la promesa de Dios fue hecha, poco unos siglos más tarde, fue hecha precisamente a Abraham, donde nos dice en Génesis 12, 1 al 3, aquí vemos el llamado de Dios a Abraham, donde dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, y a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y nótese aquí esta última parte. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Nótese aquí que el llamado y como actuó aquí Abraham fue por fe, no fue por la ley. Y por eso que es por la fe que Abraham fue justificado.
No por la ley, porque la ley aún no había sido dada. También nos sigue diciendo en Habacuc 2, versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. De manera que la ley y los profetas llevan testimonio de esta justicia que recibimos a través de Jesucristo. Ellos ya la estuvieron dando, ellos ya la estuvieron manifestando. Nos dice por medio de la fe Romanos 3:22. Todo el mundo dice tener fe. De hecho, todas las personas tenemos fe. ¿Pero fe en qué? O algunos tienen fe en la familia, otro fe en el trabajo, otro fe en sí mismo. Pero la fe que nos estamos hablando aquí, la que estamos siendo centrados, es la fe en el Salvador del mundo, es decir, en el Salvador de la humanidad, en Jesucristo. Entonces, cuando a una persona se le dice, ¿usted cree en Dios? Dice, sí, yo creo en Dios. Pero la misma palabra de Dios nos dice en Santiago que también los demonios creen y tiemblan. ¿Por qué? Porque ellos saben que existe Dios, porque saben que hay una ley, porque saben que hay una palabra, la Biblia, pero no la obedecen. Así igualmente las personas saben que hay un Dios, saben que hay una Biblia, pero no se molestan en buscar la voluntad de Dios para su vida, ni lo que Dios tiene para ellos. Por tanto, estas personas cuando están diciendo que tienen fe, de hecho la tienen en sí mismos, pero no la tienen en el Salvador, que es el único que puede darle salvación y vida eterna. La justicia de Dios por medio de la fe, como nos dice capítulo 3, versículo 22. Entonces podemos ver que la salvación es por gracia de Dios. En otras palabras, es un regalo de Dios. No es un premio por nuestros logros humanos. Sabes que hoy en día hay muchas personas que no saben nada de Dios ni quieren saber, y sin embargo son personas estupendas, personas que ayudan a los necesitados, personas que son voluntarias y están trabajando para los necesitados, que dan ofrendas, que dan dinero, grandes sumas, para ayuda a medicamentos, para logros, para bien de la humanidad, pero eso no le hace acepto delante de Dios, ni mucho menos. Así que lo que Dios da es la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Y la salvación no se puede comprar, porque entonces, como he dicho antes, dejaría de ser un regalo, un don de Dios. Así que por lo tanto no es un premio por nuestros logros humanos que le digamos a Dios, sí, pero mira, yo hice esto y merezco la salvación. No, para que nadie se gloríe, como nos dice Efesios 2, 8 y 9. Las buenas obras no nos unen con Cristo, ni mucho menos. Más bien nos enorgullecen, nos dan vanagloria a nosotros mismos. Más bien ellas son las buenas obras, brotan precisamente las buenas obras que Dios acepta, brotan de un corazón que tiene comunión con Cristo Jesús, su Salvador, que es muy distinto. Por tanto, el orden de Dios es primero la gracia, o regalo de Dios, que el hombre debe de aceptar para ser salvo. Segundo, la fe en la persona de Jesucristo. Y tercero, hacer las buenas obras que podemos hacer y que Dios ya ha preparado de antemano. El Evangelio no rechaza las buenas obras, pero sí la identifica como consecuencia, como he dicho antes, de la comunión con el autor de la salvación, que es Jesucristo. Las obras que el hombre haga sin contar con el autor de la salvación, que es en Jesucristo, para Dios estas obras no tienen absolutamente ningún mérito, no valen absolutamente nada. Es más, mira lo que dice la misma palabra de Dios. Y vemos aquí que el pueblo de Dios, Israel, trataba de justificarse, de hacer buenas obras, pero tenían a Dios y su palabra a un lado. No le hacían caso, ni mucho menos. Es decir, al huérfano lo menospreciaban, a la viuda, a las personas necesitadas, al pobre. Trataban de sacar dinero en las balanzas, trataban de falsearla, de hecho lo hacían, y así continuamente. Sin embargo, esto sí, cuando iban a la sinagoga parecían los más santos,
los más buenos. Esto se hace hoy también en el día de hoy. Pero todas las buenas que luego pudieran hacer, como echar una ofrenda grande o dar cualquier cosa para que lo viesen los demás, fíjate lo que dice la palabra de Dios, Isaías 64 y versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia, es decir, todo lo que podamos hacer, como trapos de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Es decir, que todas las obras que nosotros podamos hacer para agradar a Dios sin contar con el Salvador que es el Señor Jesucristo, para Dios son como trapos de inmundicia. Repito, como trapos de inmundicia, como ya he dicho anteriormente. Voy concluyendo con esto. Muchas personas de siempre, lo mismo antes que en el día de hoy, hacen como el avestruz. ¿Sabes lo que hace el avestruz, verdad? Que cuando ve un peligro, mete su cabeza en un agujero, en el suelo. ¿Y qué es lo que hace? Trata de ignorar lo que está pasando a su alrededor. Piensa que así ya no le va a ocurrir nada. Es decir, si le está siguiendo un león, imagínate, pues mete la cabeza en un agujero, pero el león sigue avanzando. Y cuando pasen unos segundos, pues ese avestruz dejó de existir. Vemos que trata el avestruz así, como de olvidar, como de ignorar los problemas que se le plantean. Imagínate, por un segundo, si un político, un empresario, un padre de familia, cuando tienen un gran problema a la nación, el empresario en su empresa tiene un gran problema, o los padres tienen un gran problema, hacen como el avestruz, que esconden su cabeza. Esto no quiere decir que aunque escondan su cabeza, el problema ya va a pasar, ya que el problema irá en aumento, seguirá andando. Muchas personas hacen como el avestruz, como te he dicho. Cuando llegan a cierta edad, los podemos ver pasear por ahí y sentarse en los bancos. ¿Y qué están esperando estas personas? Bueno, ellos dicen, he trabajado hasta aquí y ahora me estoy mereciendo un merecido descanso. Ya cuando soy una persona mayor, he llegado hasta el final y ahora estoy en el descanso. Bien, empiezan a hablar, empiezan a decir cosas, pero eso cuando pasan unos años, 2, 3, 4, 5 años, ya se aburren de ello. Y entonces se sientan y no hablan nada, simplemente hacen como el avestruz. Están esperando, pero sin embargo, ellos saben muy bien, y todos lo saben, y todos lo sabemos, que cuando llegamos a cierta edad nos queda ya poco tiempo de estar aquí en la tierra. Sin embargo, estas personas que ignoran a Dios tratan de ignorarlo y tratan sobre todo de ignorar lo que se le está ofreciendo a través de su Hijo Jesucristo. Ignorar a Dios no resolverá el problema que la persona se le va a plantear muy pronto. Y este problema se le va a plantear en el momento en el cual tenga que partir de aquí, de la tierra. De hecho, es que nosotros podemos asistir quizás al entierro de algún amigo, amiga o alguna amistad y vemos como todos están llorando desgarradamente. Sin embargo, si asistimos a un entierro de un hermano en la fe que partió con Dios, qué distinto es, ¿verdad? Qué gran diferencia hay. ¿Por qué? Porque el cristiano sabe a dónde va, porque se ha preocupado aquí en la tierra de buscar al Salvador y lo ha hallado a través de la palabra de Dios. Y se ha preocupado por estudiar la palabra de Dios, por agradarle a Dios, y sabe que tendrá salvación y vida eterna. Sin embargo, la persona que no tiene a Dios y que escondió su cabeza como el avestruz, ignorando
lo que vendría después, pensando, como dicen muchos, cuando me muera, me he muerto y se acabó. No, es ahí cuando empieza. Es ahí cuando empieza verdaderamente la vida. La vida que ahora el hombre tiene que escoger aquí en la tierra. Y puede escogerla ignorando a Dios o aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador. Amigo y amiga que me estás escuchando, si este es tu caso, que aún todavía no tienes a Jesucristo como Señor, como Salvador, yo te animo ahora, a donde tú estés, que tú puedas hacer una oración de fe. Y esta oración de fe, dice la palabra de Dios, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si tú haces esta oración con fe, tú empezarás a experimentar esa comunión con tu Salvador, con Jesucristo, y empezarás a apreciar y a entender lo que su palabra quiere mostrarte. Así que si estás ahí y quieres recibir ahora a Jesucristo como Señor y Salvador, repite y di conmigo: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados, me arrepiento de ellos y te acepto como mi Señor y mi Salvador, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, amigo o amiga, si tú has hecho esta oración, tú debes ahora orar con Dios. Orar es hablar con Dios, no es rezar, sino que es hablar con Dios igual que lo harías con una persona, ya que Jesucristo es una persona. Y tú puedes hablar, tú puedes contarle, decirle, explicarle lo que te está pasando, cuáles son tus aflicciones, cuáles son tus angustias, pero también cuáles son tus tristezas, cuáles son también aquello que tú estás necesitando en este momento, porque todos necesitamos de Dios. También te animo a que leas su palabra y a que te congregue en una iglesia cristiano-evangélica donde se predique el Evangelio de Dios y tú puedas crecer espiritualmente. Y a toda la audiencia que me está escuchando nuevamente, me despido de todos ustedes y será hasta la próxima emisión. Que Dios os bendiga a todos. Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Yo quiero subir al monte de Sión, contigo habitar por la eternidad. Tú abriste camino que lleva hacia el Padre, entregaste tu vida, derramaste tu sangre. Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Marcaste la historia con tu salvación, quitando el pecado que nos separó. Y abriste el camino que lleva hacia el Padre, entregaste tu vida, derramaste tu sangre. Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación.
has hecho vida.